Y los grandes pueden ir abriendo sus Biblias, por favor. Sí, pues es que ya había hermana hecho todo, ¿no? Le tocó dirigir, le tocó pasar con los niños, la alabanza. No le faltaba predicar también, porque ahorita va a dar los anuncios, entonces ya no importa, se los pasamos. De todos modos, vamos a leer la que sería nuestra segunda lectura. Está en el libro de Lucas. Así es, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Lucas 1. Y bueno, obviamente el tema creo que ya lo adivinamos, ¿verdad? Va a ser sobre las mamás. Es un mes que, bueno, las mujeres están participando. Y pues el Señor ha puesto en el corazón el compartir sobre algunas mamás de la Biblia. Entonces, hoy vamos a empezar con una. Dentro de 8 días, no falten, porque vamos a hablar de María, ¿no? Todo lo que podemos y debemos entender como evangélicos sobre María, ¿no? Y bueno, ya el tercer sermón sobre las mamás, ese sí se los dejo de sorpresa. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Cuando lo tengan se van poniendo de pie, por favor. Porque con el calorcito, si no nos paramos, nos va a dar más sueño. Amén. Vamos a leerlos todos juntos, nada más son tres versículos. Y dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pueden tomar su lugar. Realmente, a diferencia de lo que vamos a ver con María, por obvias razones, en el caso de Elizabeth no hay mucha información, ¿no? Creo que básicamente todo se centra aquí en Lucas. Y dice, bueno, sabemos que era una mujer como ustedes, hermanas, un ser humano como nosotros, hermanos, que realmente no tenía a lo mejor nada en particular, nada de diferencia. Ya era esposa de Zacarías. En cambio, Zacarías era un sacerdote de la tribu de Leví y era descendiente de Aarón. Elizabeth también era descendiente de Aarón y era pariente de María, la madre de Jesús. Ella era esposa de un sacerdote. En el versículo 5 lo dice. Y aunque posiblemente ella sabía de lo que se trataba el sacerdocio, ¿no? Conocía algunas cosas de lo que hacía su esposo como sacerdote, no dice nada especial de ella, de un labor o de un ministerio, de algo más allá. En la Biblia las esposas de los sacerdotes no tenían un papel formal o una ordenanza dentro del servicio. Eran las esposas de los sacerdotes. Y a diferencia, por ejemplo, de las esposas de algunos líderes o pastores que sí tienen ministerios, en este caso no había eso. Lo que ella hacía se centraba en la vida doméstica, en la vida familiar. Su principal responsabilidad era el cuidado de la familia, bueno, en el caso de las mujeres estoy hablando, la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar. Eso era lo que hacían las esposas de los sacerdotes. También podían participar en la vida social y religiosa de la comunidad, ¿no? Ir al templo, cumplir con las ordenanzas, con todo lo que se hacía, asistir a los servicios y apoyar en algunas cosas de ese tipo, pero no era su papel, su trabajo. Y bueno, pues también eran las ayudas idóneas, ¿verdad?, de los sacerdotes. Los apoyaban, tal vez pues los apapachaban cuando el día era muy difícil, ¿no? Ahorita vamos a ver que bueno, no sé qué tanto contacto tenían, pero pues se veían, tal vez de repente decían ellos, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Y ella les daba su opinión, y pues era el apoyo emocional, era su esposa, entonces, como muchas de ustedes con sus esposos. Pero más allá de eso, era una mujer común y corriente, por decirlo. Tuvo una situación extraordinaria, pero era una mujer normal.
¿Qué más podemos ver acerca de ellos? Bueno, dice que era justa delante de Dios, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, junto con su marido. Esto está en el versículo 6. O sea, ella cumplía, ¿no? Esa es una de las características de ella. Ella, pues también por ser esposa del sacerdote, pues tenía que estar al tiro, al día, ¿no? Otro punto en el versículo 7 nos dice, punto muy importante, era estéril, no podía tener hijos. Y otro caso más, en el versículo 7 dice que eran de edad avanzada. Si seguimos leyendo de los versículos 8 al 23 más o menos, vemos que pasa una situación bastante especial, ¿no? Vamos a irlo leyendo poco a poquito y dice en el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, estando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Para él era un día de trabajo o de servicio normal. Zacarías estaba haciendo lo que le correspondía. Él era un levita, estaba cumpliendo con el servicio que los de la tribu de Leví hacían, que eran ser sacerdotes. Esa tribu fue separada por Dios para que ellos se encargaran, solamente ellos, de todas las cuestiones del templo y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, con la alabanza, todas esas cuestiones que se hacían. Y a él ese día le tocó pues ofrecer el incienso, entonces estaba ahí ofreciendo el incienso, haciendo lo que le tocaba. Y mientras él estaba inmerso en sus actividades, de repente se le aparece un ángel, así como bien casual, ¿no? Un ángel. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué fue cómo reaccionó Zacarías? Se turbó, otras versiones dicen que se asustó. Y a veces, pues dijimos, obviamente se asustó, ¿no? Todos pensamos, ver a un ángel debe ser algo increíble, ¿no? Debe ser algo maravilloso, pero estoy casi seguro que si de repente se nos aparece un ángel, claro, o sea, a lo mejor no un infarto, ¿verdad? Porque viene delante de parte de Dios y a lo mejor nos da cierta paz, pero de que nos pone un susto, o sea, es algo fuera de lo común. Entonces él se asusta, ¿no? Y le dice, tranquilo, no te preocupes, vengo de parte de Dios. Y además del impacto de ver un ángel, le suelta una gran noticia. Le dice, tu oración ha sido oída. Y le da toda una descripción de lo que iba a venir después de esa oración cumplida. Iba a embarazarse, iban a tener un hijo, y todo lo que Dios iba a hacer a través de ese hijo, que era Juan el Bautista, ¿no? Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la respuesta de Zacarías? Versículo 18. Zacarías dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. A veces al leer esto podemos juzgar un poquito a Zacarías, ¿no? Pero los mismos versículos que ya leímos nos dicen que esas eran sus circunstancias. Era de edad avanzada y su esposa era estéril. Él, antes de creer de momento en lo que le estaba diciendo el ángel, recuerda sus circunstancias. Pone sus ojos no en lo que le estaba diciendo el ángel, sino en su realidad. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos delante del Señor a pedir algo que queremos o que necesitamos, a veces caemos en lo mismo? Por ejemplo, pido sanidad para alguien. Vamos a pensar en una enfermedad complicada, ¿no? Y oro, hermanos, vamos a orar, y lo primero que hacemos es pedir oración. Pero estamos orando y seguimos pensando, híjole, pero las medicinas son muy caras. Híjole, pero no tengo dinero para un hospital. Híjole, pero si es algo más grave, ¿qué voy a hacer? ¿No? Por ejemplo, pido un trabajo y a lo mejor si ya estamos de cierta edad decimos, híjole, pero ¿quién me va a contratar a mis 40 y tantos, ¿no? Ya soy viejo, ¿en dónde me van a dar un trabajo? Ponemos los ojos en las circunstancias y no en lo que Dios nos promete, lo que Dios nos está diciendo. Y esto es algo común, hermanos. Al mismo Pedro le pasó. Estando él en la tormenta,
ve al Señor que viene caminando hacia ellos. ¿Y qué le dice? Señor, si eres tú, hazme que yo vaya hacia ti y déjame caminar sobre el agua. Así que le dice el Señor, ven, ¿no? ¿Y qué pasa? Da el paso, empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra que empieza a ver alrededor y se empieza a dar cuenta de que el agua estaba picada, ¿no? El mar estaba difícil y se empieza a hundir. Y clama al Señor y le dice, Señor, sálvame, ¿no? Porque me ahogo. Y el Señor lo rescata. Entonces vemos que sí, Zacarías pues dudó, como muchos de nosotros. Pero la respuesta de Dios no depende a veces de ese momento, porque a Pedro Jesús lo rescató a pesar de su incredulidad. Y la promesa de Zacarías se cumplió a pesar de su incredulidad. Amén. Zacarías era un sacerdote, hermanos. ¿A quién servía? Al Señor, a Dios. Y aún así de momento como que se tambaleó en su fe, en su credulidad. Ellos eran los que tenían acceso a Dios, los sacerdotes. No tenían el acceso que ahora nosotros tenemos gracias al sacrificio de Jesús. Ellos eran los escogidos para ese tema, ¿no? Entonces, como que decimos, híjole, qué duro, pero es una situación que nos deja ver que, como dicen por ahí, hasta a veces el más fuerte se tambalea, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la consecuencia de la duda de Zacarías? En el versículo 20 nos lo dice. Dice el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y entonces él se queda mudo, ya no puede hablar. Qué situación tan complicada, ¿no? O sea, es una consecuencia que decimos, híjole. Pero algo que viene el 23, de esas cositas que a lo mejor a veces pasamos por alto en la lectura, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. ¿Cuánto tiempo llevaba sirviendo? Bueno, el servicio de los levitas iniciaba cuando ellos cumplían 25 años y terminaba cuando ellos cumplían 50. Si lo quieren checar, eso está en Números 8, 24 y 26. La Biblia no nos dice en qué etapa de esos 25 años estaba Zacarías, pero bueno, por el contexto podemos entender que tal vez ya estaba casi en los 50, porque la misma palabra dice que ya era de edad avanzada. Y en aquel tiempo ya la edad avanzada se consideraba entre los 50 y 60, entonces tal vez ya estaba a punto de terminar su servicio, tal vez no estuvo muchos días mudo ahí sirviendo, ¿no? Sin embargo, él tuvo que esperar los días que trabajó y hasta que naciera la promesa. Y bueno, de ahí ¿qué pasa? Dice en el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta, entre los hombres. Ahora del lado de Zacarías vamos a pasar al lado de Elizabeth. ¿Qué pensaría Elizabeth? La palabra no nos dice que cómo llegó Zacarías a darle la noticia, ¿no? Yo me imagino que pues ha de haber estado contento, ¿no? Ha de haber estado contento Zacarías sin poder hablar, ¿no? Ha de haber llegado ahí con su tablilla y su gis, ahí tratando de decirle, ¿qué crees? ¿No? Vamos a tener un bebé. ¿Qué pensaría ella? Pues si ya somos grandes. ¿Qué pasó con Sara? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que ella dice? Dice que hasta se rió, ¿no? No sabemos si fue de nervios o qué, o de gusto, porque pues para embarazarse había que ahí tener cariñitos con el esposo, ¿no? Ella puede haber pensado lo mismo. ¿Qué le pasa a no? Entiendo que vienes de 25 años, de estar medio separados y quieres que estemos juntos y todo, pero no es necesario, soy tu esposa, no me quieras vender la idea de, no, ¿qué crees? Que se me apareció el ángel, por eso no puedo hablar, la Biblia no lo menciona, lo estamos imaginando, ¿no? Pero implicaba todo esto, que a su edad avanzada ellos tenían que estar juntos, tenían que tener relaciones. No fue como María, que lo vamos a ver, que fue una cuestión, sabemos, muy especial y muy particular. Ellos tenían que hacer todo el proceso. Haber dicho, bueno, pues
¿Está bien? Dice que pasando esos días concibió. Entonces, posiblemente fue muy pronto esa concepción. Esto lo dice inmediatamente de que Zacarías regresa a su casa. Cuando ella se da cuenta que ya está embarazada, ¿no? Las mujeres saben muy bien cómo son esas señales, ¿no? Sabemos qué implica para saber que ya están embarazadas o empezar con sospechas de embarazo. Ella dice, ¿sabes qué? Me voy a recluir, me voy a guardar en casa 5 meses. Y ella dice algo muy interesante en versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta delante de los hombres. ¿A qué se refiere con esta cuestión de la afrenta delante de los hombres? Para las mujeres judías, una de las cosas que les daba su lugar, que les daba cierto estatus, que les daba cierto respeto, era que fueran madres. Cuando una mujer judía no podía ser madre, era un problema grave. Había murmuración, había señalamiento, ¿no? Tal vez la volteaban a ver hasta con lástima, ¿no? Como si ella tuviera la culpa. Ella era estéril, ella no se lo provocó. Y ella ya había vivido casi 50 años de esta manera. Imagínense la gratitud que había en su corazón para ese momento. Qué bonito, ¿no? Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar esta ofrenda de los hombres delante de mí. A esta edad vino a cambiarme, vino a redimirme, vino a hacerme digna delante de todos, porque ya voy a ser madre. Yo me imagino, hermanos, que no ha de haber sido fácil, ¿no? Si para una mujer joven un embarazo es complicado, para una mujer de 50 años en su primera vez pudo haber acarreado muchas cosas, pero era la promesa y se iba a cumplir. Pasara lo que pasara, fueran los achaques que fueran, los antojos que fueran, se iba a cumplir, porque era la promesa de Dios. Ella creyó y esperó la promesa. Pensemos en dos cosas, bueno, en algunas cosas. Podría ser primero en la respuesta por parte de Dios a las promesas que nos ha hecho. ¿Quién de aquí ha recibido respuesta a una promesa del Señor? Creo que la mayoría o todos, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de ellos estaban orando por un hijo. Como ya vimos, estaban en sus 50, 60, aunque hay doctrinas no evangélicas que dicen que Zacarías a lo mejor tenía hasta más de 90 años. Pero vamos a ver lo que nos dice el contexto de la Biblia, vamos a dejar los 50, 60. Ellos se casaron o se acostumbraba a que las mujeres más o menos se embarazaran a sus 20. Entonces, ellos llevaban sufriendo esta pena 30 años. Y después de esos 30 años llega la respuesta, ¿no? Ya vimos, era algo muy difícil, era algo verdaderamente complicado para la pareja y para la mujer no tener hijo. ¿Cuánto tiempo hemos orado nosotros por esas peticiones? O por otras o otras necesidades. ¿Cuánto tiempo hemos orado por un hijo alejado del Señor? ¿Por un esposo alejado del Señor? ¿Por una esposa? ¿Por una hija? ¿Por una sanidad? ¿Por salir de una deuda? ¿Por libertad de algún vicio? ¿Cuánto tiempo hemos orado por esas peticiones? Si Dios ya respondió, gloria a Dios. Pero si no, ¿cuánto tiempo más vamos a orar? ¿Y con qué confianza? Poniendo los ojos ¿en dónde? ¿En lo que estoy viendo o en lo que me han prometido? Amén, amén. Si ya estamos pensando en una oración respondida, hermanos, ¿qué estabas haciendo? Piensa en alguna de esas oraciones respondidas. ¿Qué estabas haciendo cuando llegó la respuesta? ¿Dónde te encontrabas? ¿Trabajando tal vez? Si era una enfermedad, tal vez en el hospital, tal vez en cama. Si era un vicio, tal vez en un anexo, ahí orando por la persona o por ti, si tú eras el que estaba en esa lucha, ¿no?
tal vez en la cárcel, ¿no? Esperando la respuesta. Hermano Isidro, ¿dónde está usted cuando recibió la respuesta de su trabajo? De su oración por su trabajo. Camino a un trámite, ¿no? O sea, las respuestas llegan, gracias hermano, cuando menos lo esperamos, pero llegan. Nos agarran a veces en curva. Hace muchos años, pues en la inmadurez, yo no tenía trabajo, ¿no? Y le dije al Señor, ¿sabes qué? Pues como sabemos, aquí hay adicción a la Coca-Cola, ¿no? Y al refresco. Entonces yo le dije, Señor, voy a hacer ayuno de refresco. No voy a tomar refresco hasta que consiga trabajo. Y empecé, ¿no? Y ya sabe todo el mundo, no. De repente un día, gracias a Dios hubo trabajo. Pasaron tiempo, ¿no? Pasaron semanas, tal vez hasta meses. Llegó el trabajo, empecé a trabajar, empezó a caer el dinero y todo. Y de repente un día en el trabajo se hizo la hora de lunch y me ofrecen, ¿no quieres un vaso de refresco? Y ahí me acordé, tú le prometiste al Señor, le pediste y el Señor respondió. Ya puedes tomarte el refresco. Digo, es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero no lo esperábamos, hermano. Y llegó la respuesta. Y la damos por sentada. Claro, yo le di gracias a Dios por el trabajo. Pero la respuesta llegó. No estaba yo sentado ahí esperando. Tal vez algunos estaban en la oración. Hay sanidades inmediatas, ¿no? Milagrosas. Gloria a Dios. Pero la respuesta llega, hermano. Hay que creer en el Señor. Va a llegar en cualquier lugar y en cualquier momento. No lo olvidemos. Después pasa un evento también muy bonito, en el versículo 39 y 40, en el que va María a visitar a Elizabeth. Y dice en el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No nada más llegó la respuesta de la oración, llegó la presencia de Dios con esa promesa, la presencia del Espíritu Santo. Porque ojo, la promesa y la petición de Zacarías y de Elizabeth era por un hijo. Ellos no estaban pidiendo por la presencia de Dios ni del Espíritu Santo. Sin embargo, si regresamos al versículo 15, en la parte B dice, y sobre el hijo que ellos iban a tener, será lleno del Espíritu Santo. Se empiezan a seguir cumpliendo más promesas y más cosas que Dios les dio a Zacarías y Elizabeth. Y después de esto, en el versículo 42, perdón que los traiga brincando de versículo en versículo, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho delante del Señor. Elizabeth decidió creer, hermanos, aceptar la voluntad de Dios. Por ahí pudiéramos pensar que a lo mejor ya estaban resignados, pero entonces ya no estarían orando. Ya a lo mejor dirían, Señor, pues así fue tu voluntad, que nosotros nos quedáramos sin hijos, ¿no? Sin herencia, porque esa era la parte dura, importante para los judíos de los hijos, la heredad, la herencia, los herederos, el primogénito. Tal vez, pero no, ellos seguían orando. Ella decidió creer. Ella se recordó tal vez a Sara, que ya mencionamos, y cómo Dios le respondió a ella. Y a lo mejor dijo, bueno, si el Señor le respondió a Sara, ¿por qué no me habrá de responder a mí en lo mismo? Vamos a creer, vamos a reforzar la fe. Ella no vio al ángel, hermanos. Al que se le apareció el ángel fue a Zacarías. Ella solamente vio todo lo que había alrededor de esa aparición del ángel y dijo, pues si así ha de ser, vamos a creer. Nunca dudó. Los dos, ella y Zacarías, vivían las mismas circunstancias.
Los dos podían haberse enfocado igual en lo mismo. Los dos sabían que los dos eran viejos. Los dos sabían que ella era estéril. Sin embargo, hubo una diferencia en la forma de reaccionar de los dos. Uno con incredulidad, la otra con fe. ¿Y creyó? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de esto, hermanos? Tal vez en la Biblia no dice tal cual, yo te voy a dar tu coche, ¿no? Yo te voy a dar tu trabajo. Pero dice que Él provee. A lo mejor las promesas no vienen tal cual nosotros las pedimos específicamente, pero de muchas maneras Dios nos deja saber que Él va a responder a esas peticiones y a esas promesas. ¿Cuáles son los requisitos? Creer y buscar que sea bajo su voluntad. Fuera de ahí, Él es el que responde. Más adelante en el versículo 57 habla que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Como nosotros nos gozamos cuando Dios cumple una promesa. Cuando venimos aquí y vemos las promesas de Dios, nos gozamos. Dios responde. ¿Se puso complicada la cosa? Sí, bastante. Pero ahí está una promesa cumplida, ahí está una oración cumplida. Aquí hay otra. Todos nos gozamos. Ahorita que lo vimos, qué bendición. Somos una familia, somos un cuerpo. Son pruebas de que Dios está aquí, de que Dios escucha. Qué bendición, hermanos. Tenemos que creer, nos gozamos. Y bueno, llegó el día de la circuncisión y del ponerle el nombre al bebé, y se tenía que cumplir lo que dijo el ángel. Como vemos más adelante en los versículos, para no enrolarnos tanto en la lectura, en ese tiempo se acostumbraba que el hijo tuviera el nombre del linaje, ¿no? Tenía que ser el nombre del papá. Sin embargo, ¿qué le dijo el ángel? ¿Cuál era la instrucción? Le llamarás Juan. Entonces, ¿qué dice Zacarías? El que va a estar con el bebé, dice, entonces, ¿cómo le ponemos? No, pues Juan. ¿Cómo que Juan? ¿Y la costumbre? ¿Y la tradición? ¿No? ¿Qué vamos a romper con eso? Pues es que Dios dijo. Yo creo que Zacarías haber pensado, no, yo ya no le voy a tirar más a no confiar en Dios, ¿verdad? Que se llame Juan. Y le pusieron Juan. Al momento en que él responde de esta manera, vuelve a abrirse su boca, dice la palabra. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, versículo 65, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Ese temor no se trata de un temor de miedo, de escondernos, de negar las cosas, de hacer, ya respondió Dios, ya no digan nada. No, en las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Hermanos, estas respuestas que Dios nos da son para divulgarlas, para compartirlas. A veces no sabemos cómo compartirle de la palabra a alguien más, pero yo he visto, hermanos, tú me conociste como era antes, ¿no? Es un gran testimonio. Yo he visto a mi hermano Isidro así le habla a la gente, a sus conocidos de antes. Tú me conociste como era antes, pero ahora soy nueva criatura y yo quiero que tú seas nueva criatura también a través de Jesucristo, amén. Entonces se divulga, hermanos. No hay que callar lo que Dios nos hace, no hay que callar lo que Dios puede hacer, lo que Dios nos hizo. Hay cosas, hay temas delicados, no, hay cosas que a veces no se pueden divulgar de cualquier manera, pero hay gente que va a necesitar escuchar ese testimonio de un perdón, de un engaño, de un adulterio, de un perdón, de un abuso. A lo mejor no vas a andar diciéndolo, pero va a haber alguien a quien ese testimonio le va a servir y que a través de eso va a glorificar a Dios, hermanos, y lo va a recibir. Es importante que se divulgue. Y después dice en el 66, y todos los que lo oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor está con él. Ese niño tenía algo especial.
tenía algo en particular, por las circunstancias en cómo llegó y por las circunstancias en cómo nació, ¿no? Cómo se concibió y cómo nació. La gente lo veía. Y aquí viene otra parte importante. ¿Quién pues era ese niño? Nosotros, que ya vimos lo que pasó después, sabemos claramente quién era ese niño. Era Juan. Juan el Bautista. No era cualquier judío. Fue un hombre que el Señor mandó de avanzada para que fuera preparando al pueblo para recibirlo a Él, para estar preparados a escuchar su mensaje, para estar preparados a responder cuando Él llegara. No fue cualquier hombre, tenía características muy particulares, vivía en el desierto, ¿no? Se vestía con pieles de animales, se alimentaba con miel y langostas, ¿no? Ahí dicen, ay, qué fifí langostas. No, hermano, no son de las langostas esas que se pescan y son carísimas. Eran esas que son como chapulines grandotes, que son sabrosos, pero para alimentarse de eso, era lo que él quería. A él no le importaba la ropa, a él lo que le importaba era cumplir con el propósito que Dios le dio, que era abrir el camino para el primo que venía. No se fijaba en cosas y era de carácter fuerte, enfrentaba, les decía sus verdades a los sacerdotes, a los fariseos. Tenía un propósito. La pregunta aquí es, ¿Zacarías y Elizabeth pidieron eso? Dijeron, mándanos al predecesor de Jesús. ¿Qué pedían ellos? Un hijo. Para ellos la promesa se cumplió con el hijo. Pero cuando Dios cumple sus promesas, hermanos, vienen llenas de bendición. ¿Cómo no recordar y dar gracias? Dios no nos da pequeñeces. Dios nos da lo que pedimos y nos bendice, hermanos. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que nuestra visión se centra en una petición simple o sencilla, un bebé, un hijo, recibieron mucho más de lo que pidieron. Y así es, hermanos. Cuando Dios sana, recuperamos. Cuando Dios da trabajo, lo da bien. Cuando Dios nos da las cosas, hay bendición. Esa es la parte en la que entendemos que todo viene de Él. Porque cuando no viene de Él, aunque sea la respuesta que buscamos, no viene paz, no viene esa bendición. Trabajo hay con los malos un montón. Pues ¿qué crees? Que ya agarré trabajo ahí de halcón o ahí de repartiendo en el punto, yo no sé. Ese trabajo no viene de Dios. Hace un tiempo, un pastor que conocí le daba mucha risa que dio un reportaje en la televisión de una de estas modelos mujeres de la tele, ¿no? Muy exuberantes y que se quitan la ropa, ¿no? Y que hizo no sé si una revista, un calendario, y en la entrevista decía, es que gracias a Dios el calendario, la revista se ha vendido muy bien. Dice el pastor, ¿cómo que gracias a Dios, no? ¿Cómo va a bendecir Dios algo que no tiene nada que ver con lo que Él es? ¿No? Pero así pensamos que es, pero no, hermanos. Cuando Dios da un trabajo viene verdadera bendición, viene paz, viene perdón, viene reconciliación. No importa el daño, no importa el dolor. Consecuencias, eso es aparte, ¿no? Las consecuencias se quedan. También Dios las puede sanar, sí, pero a lo mejor es necesario que nos recordemos qué pasó. El Señor me sacó de las drogas en su tiempo, ¿no? Y me rescató de una manera milagrosa, ¿no? Yo sé que si no fuera por Él, no hubiera sido así. Sin embargo, yo lastimé mi cuerpo, ¿no? Lo comentábamos ahorita. Yo lastimé mis pulmones, lastimé mi corazón, lastimé mi circulación, porque esa droga acelera el metabolismo. ¿Eres hipertenso? Pues sí. Aparte de que es herencia de mis padres, pues yo le eché más, ¿no? Todavía le eché más leña al fuego. ¿Eres diabético? Sí. Herencia de mis padres, pues sí, pero hermano, yo me tomaba 2-3 litros de Coca-Cola diarios, ¿no? Dios me sanó, me sacó de ese vicio, pero las consecuencias quedaron. Tal vez porque si no fuera así, mejor se me olvidaría quién fue. Gracias a quién.
las consecuencias siguen. Un preso en la cárcel puede recibir a Cristo y puede ser libre espiritualmente, pero tiene que cumplir su condena. Hay consecuencias, pero cuando Dios responde, hay bendición, hay paz. Nos maravillamos cuando escuchamos esos testimonios de esos hombres encerrados que son libres y tienen paz en su encierro. Así es nosotros, hermanos. Dios quiere hoy que recordemos eso. Tu mamá que está sufriendo por hijos, tu mamá que de repente no sabes ya qué decirle a tus hijos, ya no sabes cómo hablarles, o papá también, ¿no? Que ya no sabes, tal vez los encerraste, ya les pegaste, ya les escondiste, ya les corriste, ya intentaste por el lado del amor, les diste su desayuno, su comida, sus necesidades, y no ves la respuesta. Dios dice, espera, confía, porque yo voy a obrar. Tú cree en mí, tú confía, no te sueltes, no dudes. ¿Acaso crees, necesitas que te deje mudo? ¿Necesitas un recordatorio tan fuerte para seguir creyendo? Tenemos la oportunidad de creer en fe. Solamente es eso. ¿Qué fue de Juan? Versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Me parece que eso también es lo que dice de Jesús, ¿no? Que crecía en espíritu, se fortalecía, crecía su cuerpo y su espíritu. Esas son las respuestas, lo que Dios hace al final. Sí, Juan tuvo una vida difícil, tuvo un final complicado, pero él dio gracias, él murió tranquilo, él murió con los ojos puestos, no en que estaba encerrado, no en que le iban a cortar la cabeza, sino en que él había cumplido el propósito por el que le habían llamado. Entonces, hermanos, ¿dónde están nuestros ojos en tiempo de promesa? ¿Dónde están nuestros ojos en tiempo de necesidad? En el Señor, en su palabra, en sus cantos, hermanos, los cantos que el Señor inspira a través de muchos. ¿Cuántas veces no nos edifican? Y en los tiempos difíciles, te acuerdas de un canto y lo buscas y resulta que está en la palabra, hermano. Gloria a Dios. En las reuniones con los hermanos, en la edificación unos con otros, o en lo que está a tu alrededor, en lo que está a nuestro alrededor. Fe es creer en lo que no se ve, esperar lo que no se ve. Todos estos ejemplos lo dejan claro. No esperes creer en lo que estás viendo, cree en lo que no ves, porque ese es el que va a responder. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé cuál es el punto. Si tenemos, creo que todos tenemos necesidades, ¿no? Todos pasamos por situaciones difíciles, algunas más complicadas que otras, pero todas Dios puede responder. Entonces yo quiero que hoy pensemos en eso y pon ahí en tu corazón, cierra tus ojos y piensa en esa necesidad, esa petición que tal vez llevas mucho tiempo haciendo, o tal vez no tanto, pero es importante para ti, hermanos. Cada uno de nosotros en nuestras edades batallamos. Es bien triste a veces cómo se minimiza el dolor de los niños o de los jóvenes, diciéndole a un joven que terminó con la novia, ¿no? O el novio, y al rato se te pasa, vas a conocer muchos más. Sí, pero ese joven está sufriendo. Los niños sufren cuando se les quita el pecho, sufren para aprender a ir al baño. ¿Por qué lloran si no sufren? Y lo minimizamos, pobrecito, ¿no? Por aprender a caminar. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos necesidades a nuestra edad, en nuestras etapas. Que ya alguien las haya pasado y las haya librado, gloria a Dios, pero sigue siendo mi necesidad. Entonces aquí no hay peticiones tontas, hermanos. No hay necesidades simples, es importante. Entonces piensa en esa necesidad, hermano, en esa necesidad que tienes hoy, en esa petición. Y vamos a orar. Y primero vamos a darle gracias a Dios por su respuesta a esas peticiones que ya pensamos. Y después vamos a orar para que el Señor nos siga dando fe para lo que necesitamos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias por este mensaje, Señor, por este hermoso recordatorio, Señor, de quién eres, Padre.
de quién es el que nos está dando la promesa de responder a nuestras necesidades, a nuestras oraciones, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos que están hoy aquí, de todos mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor, y por todas las peticiones y respuestas que has dado a nuestras vidas, Señor, en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada enfermedad, en cada situación, Señor. Gracias porque hemos visto tu respuesta. Y eso nos anima, Señor, a que a esas otras necesidades que tenemos hoy, sepamos esperarlas en ti, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, cada una de esas necesidades que cada uno de mis hermanos está teniendo hoy en su mente y en su corazón. Tómalas, Señor, tómalas, Padre. Tú las has escuchado, tú las conoces, Señor. Tú sabes cuáles son. Tú sabes el dolor que han causado, la incertidumbre, la preocupación. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, a saber esperar a tus tiempos y no a los nuestros. Esperar que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Porque como lo dice tu palabra, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a veces no la recibamos o la entendamos de la manera en la que nosotros creemos, Padre. Perdónanos, Señor, si a veces hemos sido egoístas, si hemos querido que seas más un genio que concede deseos que un Señor sobre nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos, Señor, a darte, Señor, esa autoridad, ese señorío sobre nuestra vida, Señor, para que así podamos vivir vidas llenas de paz, llenas de amor y de bendición gracias a ti, Dios. Todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.